Buenas tardes, aquí nuevamente en Penson Central Office, Panamá. Hoy con el ingeniero Eduardo Cherry en la segunda parte del video. Este video, como ustedes han visto los modelos anteriores, se basa en las experiencias vividas por nuestros invitados para que les sirvan de modelo a los estudiantes que se interesan por las carreras náuticas y otras carreras en caso de tener otros invitados que tengan otro tipo de estudios. Cherry, en tu caso, como pudimos en el primer programa, tuviste en Brasil, no fue fácil, bueno, el idioma, tuviste que entenderte prácticamente antes de ir allá, empapándote bien con el idioma, ya después allá mismo en Brasil tampoco fue tan sencillo, pero bueno, lo lograste, todo ha quedado plasmado en el primer programa, y una vez que ya te gradúas en Brasil, que ya buscas los primeros trabajos, tengo entendido que ya estabas en los DP, en esa área que, bueno, muchos desean estar y que por alguna razón ahora, en cierto momento, y nos puedes contar, pues en algún momento dado ha habido una baja, pero que según nos indican nuevamente, puede nuevamente salir a flote esta área. Cuéntanos. Bueno, sí, entonces podemos hablar, bueno, de experiencia de navegación, sí, como había dicho anteriormente, practiqué semipráctica profesional en la empresa Transpetro, que es la flota de petroleros de la Petrobras, Petrobras S.A., y ahí se hizo la práctica profesional. Se hizo en 2 etapas, en tercer año. En esa época había dos embarques, uno en tercer año, 6 meses, y el otro en cuarto año, otros 6 meses, ¿no? Para completar los 12 meses de embarque, ¿no? Entonces, en tercer año, practiqué sí, es un petrolero, un tanquero, pero es un tanquero costero, llamado Carabelas, NT Carabelas, navío tanque Carabelas. Ahí se hicieron los 6 meses de tercer año, y se dedicaba a la diríamos así, el cabotaje, ¿sí? Navegación de cabotaje, que es navegación en la costa de un país o de una región, sí, de una región, del norte al sur, del norte al sur. Se hacía el trasiego de crudo de los diferentes campos petrolíferos que hay allá, y se llevaba a las refinerías, que por lo general están al lado de los terminales o cerca de los terminales, ¿no? Y la práctica, el cuarto año, ya la hice en la misma empresa, en un costero mayor llamado Potengi, NT Potengi, también de la Transpetro. Este sí era mayorcito, y por la cuestión del calado, ya él no llegaba a todos los puertos como llegaba el Carabela, ¿no? Ya era más selectivo por la cuestión del calado, ¿no? Entonces, la experiencia de trabajar o practicar en la Transpetro es una experiencia bastante rica en lo que se refiere a operaciones de carga y descarga de buques tanque, carga y descarga de buques tanque. Ahí tienes la oportunidad de practicar todo lo relativo a eso, carga, descarga, navegación también, navegación de todos los tipos que hay, ¿no? La electrónica, Pero, Eduardo, económica, ajá. Para que nos quede claro, y a los estudiantes, estas experiencias en esta compañía, porque en el primer programa dejamos claro más o menos la práctica, cómo era en Brasil durante la carrera. Sí. Ahora nuevamente lo menciona. ¿Quién consigue esto? ¿La misma universidad le consigue, o el estudiante tiene que ver cómo consigue ese periodo de tiempo? Todo va incluido en el plan.
Ujú, sí, exacto. Eso es parte del currículo y es responsabilidad del instituto, de la academia, pues, de la escuela, conseguirte la práctica. Eso es obligatorio, ellos se encargan de eso. Ellos se encargan de eso porque todas las empresas están obligadas a las nacionales, ¿no? Están obligadas a prestar ese servicio, esa ayuda, mejor dicho, a la academia en su periodo de embarque. Cuando tienen su embarque, ellos de una vez van presentando los cupos para los estudiantes que ellos pueden albergar, ¿no? Que lo van presentando y a medida que terminó ya, por decirlo así, la graduación o el semestre, pues en el caso de tercer año, ellos van llenando los cupos, van llenando los cupos. Entonces, eso también va por ¿cómo se llama? El índice académico, el que tiene el mayor índice académico va a cierta empresa, y ahí va por los niveles académicos, cada uno hasta que se cumpla el embarque de todos, ¿no? Nadie se queda sin embarque ahí, nadie se queda sin Una embarque. pregunta, entonces, para ya una vez uno finalizado, ¿hay algún récord que la misma compañía lleva para decir, oye, durante los años que tuvo Eduardo Cherry en esta práctica, lo hizo bien, aquí lo tenemos en el récord, vamos a llamarlo ya en el último año para que venga a trabajar con nosotros ya directamente? ¿Hay un récord así o simplemente ellos cumplen con lo preparatorio y ya después se desligan del estudiante? Sí, hay un récord, hay un récord y la posibilidad de ser llamado es bastante grande, es bastante grande. En esa época era esto, bastante llamativo porque había escasez de oficiales de tanto de máquinas como de cubierta, y entonces ellos hacían valer ese récord, porque había bastantes embarcaciones que estaban paradas sin poder navegar por falta de tripulación, específicamente los oficiales de cubierta y máquina, ¿no? Entonces, llegaban a tener una situación que a los practicantes mismos ya los estaban licenciando para poder despachar como oficial, ¿no? Para poder evitar eso, ¿no? Porque quedó una situación crítica que no había oficiales, no había oficiales y muchos quedamos despachando como oficial, todavía sin habernos graduado, quedamos despachando como oficial ese periodo de tiempo, inclusive nos nos aumentaron el salario, el salario, la ayuda, pues, la ayuda. ¿Y qué tú sientes, de ese salario ajustado? ¿Se puede considerar que es bueno? Bueno, siempre hay una comparación entre los locales y creo que los extranjeros, o sí le pagaban por igual a todos. Igual para todos, era igual para todos. Entonces, había esa situación que nos aumentaron el salario. No era el salario del oficial, pero ya era más que el salario que teníamos de cadete, pues, de cadete, lo aumentaron bastante. Y nosotros tuvimos que despachar de oficial ahí en ese periodo, prácticamente. Sí, yo tenía ya creo que como el tercer mes, el segundo mes de embarque, y ahí me aparecieron ahí con la situación que tenía que despachar como oficial y que me iban a aumentar el salario para despachar como oficial, ¿no? Como, bueno, practicante, o sea, practicante barra Como si fueras oficial de cubierta. un assistant officer, algo así. Exactamente, así mismito. Practicante barra third officer. Ahí entonces había eso. En esa época, eso pasó. Puedes asegurar que sí era un salario, era algo aceptable, o cómo lo ves tú? Estaba, no, como era esa categoría, ellos obviamente aprovecharon la oportunidad de que tú trabajaras y ganaras menos, pero como no estábamos documentados, pues, o sea, graduados mismos, entonces obviamente no nos pusieron el salario de oficial. Entonces, pero estaba más responsable. O sea, como no tenían la acreditación todavía, pero sí significaba algo, por lo menos para Sí, tener. sí, significaba algo, sí, como no, Entonces, significaba algo.
todo este récord que mencionas, que al final me imagino que tiene la empresa, bueno, digamos que ya saliste Eduardo Cherry con su título ya de oficial, de cubierta, todo lo demás. ¿Cómo entonces puedes establecer aquí qué necesitaste en un momento para que los muchachos también sepan, bueno, terminaste y qué tanto te costó, qué hiciste? Sí, terminé la práctica y tuve que esperar unos meses para recibir las documentaciones. Las documentaciones, llámese carta de competencia, llámese cursos, todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, porque como yo era extranjero, eso demoraba un tiempo. Inclusive ellos mandan la carta de competencia a Panamá. Yo tuve que mandar a buscar mi carta de competencia a Panamá y me la mandaron para allá. Ahí, en ese lapso yo estaba haciendo mis documentaciones de allá, mis acreditaciones de allá para poder volver a trabajar. Ahí pasaron unos 9 meses en ese proceso. Y después volví a navegar y fue allá mismo en la Petrobras. Allá mismo en la Petrobras porque era la empresa que tenía esa ausencia de oficiales, ¿no? Porque ahí también comenzó un periodo que fue el periodo de offshore. La gente estaba volcándose al segmento de offshore por causa principalmente no era por el salario, sino el tiempo de embarque. Como el offshore es un tiempo de embarque, en aquella época era 2x1, 2x1. En los buques mismos tú pasabas 6, 7, 8, 9 meses y te quedabas en casa 1 o 2 meses. La gente se volcó todo para offshore. Y ya como profesional, ¿sí había diferencias salariales o...? Sí, ya, claro. Ahí sí, pero digo, salariales entre extranjeros y locales. No, igual. Todos ganaban por igual. Igual para todo. Todos los derechos adquiridos en el Código de Trabajo, las convenciones colectivas, todo, igualito. Entonces, esa época hacía falta, como te digo, hacía falta oficiales porque todos se volcaron para offshore. Pero para que la gente sepa, o sea, porque creo recordarme de un caso de un compañero que trabajó también en un área por allá, que él no estaba ni casado ni nada con brasileña, y en esa compañía, por lo menos, él me decía que no le pagaban igual a él que a un brasileño como tal, o un panameño ya que tuviera su matrimonio con nacional de allá mismo, entonces tenían como una diferencia. En tu caso no fue así. No fue así, no, porque yo tenía mis papeles. Entonces, gente que no tenía papeles, el único recurso que ellos tenían era irse para empresas de bandera de conveniencia. La liberiana, que en esa época había una compañía liberiana, bueno, que existe, ¿no? Una compañía internacional que era la B-Chips, que tenía esos buques de bandera liberiana, entonces ellos recurrían allá. Allá ellos ganaban salario internacional en dólar, pero sin muchas, ¿cómo se dice? Sin bonificaciones y estas cosas. Entonces ellos recurrían allá. Esa empresa, la B-Chips, y otra que era la Bimarín, que ya no existe, que era también de bandera liberiana. Entonces muchos fueron allá a trabajar, que no tenían papeles, entonces fueron allá y bueno, ahí duraron por lo menos varios años, unos 5 años. Para que la gente entienda, los papeles eran, como tú dices, eran más que nada como residente. Exacto, residencia, sí, exacto. Porque cuando tú metes tus papeles, ya sea por casamiento o por adopción de un niño, tú vas a optar por la residencia permanente. Primero la residencia permanente, ella te dura lo mismo dice permanente, ¿no? Permanente, y ya después de cierto tiempo, de unos 10 años,
ya tú puedes optar por la nacionalidad. Pero el proceso de nacionalidad es un poquito largo, es más largo que el proceso de residencia permanente. Okay. Entonces, eso es lo que pasa. Sí, es que viendo lo que me comentas, sí, definitivamente, al tener esos papeles, sí te metió dentro del conjunto de personas que sin ningún problema podía Sí, trabajar. exacto. Entras como cualquier ciudadano, como cualquier otro marítimo de allá, sin ningún problema. Sí, es bueno decirlo para que las personas Sí, que sí. nos ven sepan, ¿no? Entonces ya trabajando con el mismo Petrobras, eh, esos barcos, por decirlo así, estamos hablando a un nivel de estado ribereño dentro de menos 200 millas náuticas ahí mismo en Brasil, o dónde ibas a trabajar en específico. Sí, ese caso la Petrobras, la Transpetro, ella tiene, bueno, todavía tiene, ella tiene una flota bastante numerosa, inclusive la están renovando. En ese tiempo ellos tenían 60 buques, 60 buques, tenían inclusive VLCCs, tenían unos 2 VLCCs, me acuerdo, en la época tenían unos 2 VLCCs, y ellos hacían tránsito internacional, o sea, los de cabotaje, los costeros y los de cabotaje, no, obviamente el nombre lo dice, tráfico internacional, pero ese tráfico internacional a veces se va más allá de las aguas nacionales, se va para Argentina, Uruguay, y a veces también se iban hasta más allá, se iban hasta Chile, pasando los estrechos, y seguían, y hay unas cabotajes que son más largas, que son iban hasta Venezuela, Aruba, Curazao. Había unos viajes también a Bahamas, una refinería de allá de Bahamas, y también hacían viajes a Europa. Con contratos que le aparecían a ellos, ¿no? A ellos les aparecían contratos y hacían esos viajes excepcionales, ¿no? Ahora, los VLCCs, esos sí exclusivamente eran para trayectos más distantes, ¿no? Esos iban para el Golfo Pérsico, para Fujairah, ahí en Emiratos Árabes, iban también a Arabia Saudita, Irán, no recuerdo si iban, pero Irak también iban, ¿sí? Inclusive para el tiempo de la guerra del Golfo, bueno, eso yo no estaba ahí, pero para el tiempo de la guerra del Golfo ellos fueron a trabajar allá en plena guerra del Golfo. Entonces, ellos tenían esa flota, la flota es internacional también, sí. Hoy en día ya no tienen los VLCCs, no los tienen, esos VLCCs quedaron descontinuados, creo que al inicio de los 2005, 2006 ya quedaron descontinuados, los mandaron a desaguar, pero están construyendo nuevas embarcaciones, pero VLCC mismo creo que todavía no se ha construido ninguno. Y tu área, tu faceta más que nada, porque muchas personas están viendo el canal y no conocen más o menos tu historia, de repente nosotros sí habíamos conversado. ¿Tú más que nada te mantuviste en el mismo área de Brasil o participaste de estos barcos que iban algo, por decir, a aguas internacionales? Sí, los de la Petrobras, cuando estuve ahí, lo más lejos que fui fue a Argentina. Argentina, allá tanto la Bahía Blanca, allá en Argentina, como allá más abajo, allá casi en el estrecho, ahí en Santa Cruz, ahí Río Gallegos, allá abajo, llegando casi a Chile, la frontera casi con Chile. Eso fue lo más lejos que fui con la Petrobras. Después de cierto tiempo, yo me enfoqué, ¿no? Porque acabó el contrato con la Petrobras, porque era puro contrato, no había efectivación en esa época, y esto era puro contrato. Ahí, después de un contrato, me fui en una empresa de graneleros, la Compañía Libra de Navegación. Ahí en esa empresa fue en la que yo viajé por el mundo. Sí, ahí sí ya fue viaje internacional, porque el barco era un barco que estaba siendo afletado constantemente. Barco Trump, llegó a ser barco Trump. O sea, que no tiene ruta fija, te llega una encomienda
bueno, usted está aquí, tiene que irse para el puerto tal y así íbamos, ¿no? Claro, Destino, más que nada como dependiendo del charter, ¿no? el charter, exactamente, sí, Trump es charter, sí, charter, contratos. Entonces, ahí fue donde más viajé, ahí sí fuimos a Europa, fuimos a Asia, África, África, Medio Oriente, ahí sí se navegó bastante, bastante, bastante. Ahí me quedé como unos, en la Petrobras me quedé unos 2 años, y entonces en la Libra me quedé como unos 3 años, unos 3 años. Bueno, Ah, esa es muy buena experiencia. sí, es Y, bastante porque ahí es que tú tienes experiencia internacional, ¿no? Experiencia internacional, ahí practicas bastante inglés, forzado, tienes que practicar bastante inglés para hablar con la gente, la navegación, el trato ahí con los trabajadores del puerto, las autoridades, todo aquello. Las inspecciones de Port State Control, ahí fue que yo tuve experiencia bastante de inspección de Port State Control, de estado del puerto, porque la embarcación tenía cierto tiempo de vida ya, estaba bastante antigua y entonces en cada puerto en Europa los europeos no si perdonaban. estás en memorándum de entendimiento de Paris-Mou, te van a hacer esa Y exacto, inspección. Parismo es fatal, principalmente el holandés. El holandés fue una experiencia que marcó mi vida porque ahí fuimos fiscalizados hasta lo último. Entonces ahí yo tuve una situación comprometedora porque son cosas que uno vive, ¿no? Que uno vive y bueno, y solo las vive navegando en ese tipo de embarcaciones, ¿no? Ves eh, negligencia, digámosle así, por parte del capitán, porque habían cosas que eran de la seguridad, de estas cosas, y el hombre quería economizarle dinero al armador y quería arreglarlo de una forma que no era la correcta y bueno, al final en esa inspección fue que se vio a relucir eso y bueno, ahí prácticamente teníamos. El oficial que está encargado de la seguridad que paga los platos rotos. Exactamente, yo casi los pago, pero yo tuve que, bueno, la tripulación misma explicó después al armador que las fallas no habían sido mías, sino que eran producto de ciertas negligencias del capitán y bueno, pude sobrevivir. Él no sobrevivió, yo sobreviví todavía por causa de eso, ¿no? Pero después de esa inspección, nunca más en un puerto estuvimos sin inspección. En todo puerto había, hasta en Asia, hasta en China, Así venía es. el Port State Sí, Control. sí. Venía el Port State Control. Oye, Venía, Chelo, entonces ya viendo la parte nuevamente familiar, te vuelves a Panamá y te pregunto porque entras entonces en otro escenario, en otra faceta que para muchos al principio dicen, bueno, pero no es lucrativa y esto, pero sí hay que decir para los que en algún momento dado hemos dado clases como entrenadores o lo demás, que te tienes que mantener uno, como dice, updated siempre y no puedes de repente estar enseñando y tú no estar al día. ¿Qué tal entonces ahora esa faceta de Eduardo Cherry en este momento, de trainer en estos momentos? ¿Cómo te va? bueno, en esa etapa de trainer no me está yendo muy bien por causa de la pandemia. Como sabemos, las instituciones educativas están cerradas. Están cerradas. Al inicio estaba mucho mejor, antes de esto, ¿no? Estaba mucho mejor, pero ahora mismo las instituciones están cerradas y bueno, entonces ahora que están comenzando a ver si van a dar actividades virtuales y en eso es lo que vamos a tratar de enfocarnos este periodo que queda del año, en unas clases virtuales que deben aparecer ahí próximamente, ¿no? Pero para ti, en el sentido de ti mismo, de cómo enseñar esto, Sí. ¿qué ha representado para ti? Bueno, representa una experiencia gratificante, enseñar a otros vida marinera, trabajo marinero, según las experiencias que he vivido. O sea, me enfoco en explicarles, porque doy clases de marino ordinario y cursos básicos y algunos avanzados, trato de enfocarme en el trabajo
del marino ordinario. El trabajo a fondo, la práctica, las situaciones prácticas que hay que resolver a bordo, ¿no? A bordo en una embarcación mercante, ¿no? Me enfoco en eso, en lo que hay que resolver, cabullería, seguridad sobre todo, la parte de seguridad, hago mucho hincapié en la parte de seguridad, seguridad y protección del medio ambiente. Como te dije, la parte de marinería, la conservación del casco, el tratamiento de superficie, el raqueteo y estas cosas, la pintura, el trabajo que ellos tienen que hacer, ¿no? Me trato de enfocar exclusivamente en eso. No me enfoco en actividades teóricas o excesivamente fuera de lo que tiene que ver el trabajo marinero. Claro, la parte de navegación la estamos usando bastante. El conocimiento de navegación, la parte de navegación electrónica, la parte de radar, ¿sí? Carta náutica, rumbos, estas cosas, porque el ciudadano tiene que estar en el puente a la hora de hacer una guardia nocturna o a la hora de estar en navegación, que tiene que estar presente el auxiliar, que es el marino, ¿no? El llámese ordinario, llámese Navy, y es importante que él entienda esa parte de la navegación, por lo menos lo teórico, lo básico, porque nunca se sabe, ¿no? El día de mañana pasa una situación ahí, el oficial queda por alguna situación inoperante, él puede tratar de resolver algún problema en el puente, aunque sea por un periodo corto de tiempo, ¿no? Entonces trato siempre de hacer hincapié en esa parte, principalmente. ¿Qué consideras tú? Porque has hecho mucho hincapié en esa parte, sobre todo como la viertes ahí del marino en sí, pero ahora con lo de la pandemia se ha conversado mucho, se han visto muchos casos, incluso de suicidios y demás. La parte esa mental, cómo están trabajando ahora todos estos trainers o todos estos centros en esa parte mental que es muy importante y que gracias a Dios a través de las enmiendas de Manila se ha bajado un tiempo prácticamente considerable de embarque, pero en vista de la pandemia se hicieron muchas extensiones de contratos que han prácticamente puesto a los marinos en una situación incómoda, ¿no? Para ellos y para los familiares. Así es. Realmente es difícil estar pasando por esa situación de overtime, de tiempo después del embarque, tiempo después del contrato, porque mentalmente ya tú estás preparado para pasar los meses de contrato, ya tú sabes, ya tú firmaste, ya sabes que tú vas a pasar tantos meses a bordo y saber que está difícil desembarcar por los motivos logísticos que hay hoy en día, es difícil, ¿no? Entonces ahí realmente hay que hacer una autoinspección mental de que el problema se va a solucionar, pero tenemos que tener paciencia, ¿no? Paciencia y pensar que, bueno, estamos a bordo y, bueno, estamos generando, que es lo importante, ¿no? Hay que generar para poder sustentar a la familia y volveremos a casa. Exacto, es difícil hablar esto, pero hay que pensarlo y ponerse a pensar que hay gente que... De repente se puede pensar en algún modelo dentro de los cursos también que prepare esa parte mental y psicológica de los marinos, porque esto con la pandemia ha pasado, pero puede ser que vuelva a suceder y hay que tener la mentalidad fuerte, ¿no? Al respecto. Cherry, sí. Ya como se dice, para ir ya avanzando, las personas están viendo tu historia ya en esta fase 2, ¿qué mensaje le puedes decir a través de todo lo que tú has pasado? Porque hemos visto que ha sido, tanto la parte 1 como la parte 2, bastante difícil, pero la parte esta marítima, y nos hemos dado cuenta de que abarca tantas cosas
que no sé si el mensaje que tú le puedas dar es que, bueno, estuviste en Petrobras, estuviste en la parte esta de los otros barcos, ahora en la docencia, puede ser que al tener tantas áreas que puedes tomar, solamente se puede seguir adelante y perseverar. No sé qué nos dices tú como mensaje final. Bueno, para los estudiantes, lo único que les digo, bueno, esfuércense mucho en el conocimiento, aprovechen todo lo que se está pasando en la escuela, la academia, el conocimiento, absorban el conocimiento de los profesores, absorbanlo bien. En la práctica, traten de absorber todo lo que puedan de sus oficiales, los que están ahí, que le están pasando el conocimiento, aprovecharlo al máximo, después que acabe la práctica, que comiences a trabajar. Nunca te olvides de guardar, ahorra, porque lamentablemente esta profesión tiene altos y bajos. Ahora mismo está viendo bajos, tanto por la pandemia como por otras crisis, la crisis del petróleo que está habiendo ya de hace rato, está produciendo bajones. Y no sabemos cuándo se mejoran las cosas, entonces usted trata de aprovechar ese tiempo que está trabajando, ahorre todo lo que pueda, porque en la hora que haya un bajón, usted ya tiene como solventarse en tierra hasta que la cosa mejore, actualícese, saque todas las certificaciones que pueda sacar, todas las que usted pueda sacar, sáquelas, y porque si de repente usted tiene que insertarse en otro segmento de la navegación, es decir, ya no estoy en la navegación convencional, me voy a actualizar en offshore, por lo menos por cualquier cosa, hágalo, nunca se pierde nada, por lo contrario, y después ahí usted tendrá otras oportunidades, ¿no? Entonces, otras oportunidades. Actualícese en todo lo que usted pueda, para después usted está más tranquilo y más estable. Ese es el consejo que yo le doy a todos. No se gaste el dinero en cosas superfluas, porque usted no sabe qué es lo que viene. Lamentablemente es así. El día que tengamos una flota mercante mismo aquí en Panamá que sea 100% nuestra, no bandera de conveniencia, de repente las cosas podrían ser un poco mejores. Pero entre tanto estemos en el modelo bandera de conveniencia, nosotros no estamos con ninguna, lamentablemente, no estamos con una seguridad genuina que tendríamos si fuéramos una flota nacional mismo. Entonces, lo único que tú tienes eres tú y tu idoneidad y tu documentación. Entonces, siempre trabaje en ese ritmo, en documentación, el colchón, como la gente dice siempre, para tener una reserva por cualquier cosa, y su actualización, siempre. Eso es lo que te va a llevar a siempre estar activo, y en ese intervalo aplica para otras cosas más estables, llámese la bahía, llámese ACP, aunque está muy concurrido, pero puedes aplicar también, ¿no? Entonces, enfóquese siempre en eso. Ese es el consejo que yo le tengo a la gente, ¿no? Y bueno, y si no hay otra, y si la cosa se pone un poquito más difícil, bueno, la docencia. La docencia, que siempre hay un espacio para la docencia. Entonces, otras situaciones también, claro, instituciones públicas como la AMP, también siempre hay entrada para un marítimo calificado. Entonces, ese es el consejo que yo le doy a la gente en relación a la profesión. Excelentes palabras. Igual el ingeniero Eduardo Cherry ha tocado de repente un tema que se puede abordar más adelante, que digamos que el registro abierto, el registro cerrado, que sería más adelante bueno también conversar.
con todos. Le pido a todos los youtubers y las personas que ven el canal que se suscriban, y no nos queda más que más adelante posiblemente tenemos también a Eduardo Cherry para estos temas de parte de registro cerrado y también de la parte de la docencia, que ahora está en esta situación, pero que pronto se está actualizando y vamos a tener nuevas cosas. Saludos, don Eduardo. Saludos.